Ante los temores y las incertidumbres de la vida, Dios ofrece esperanza. Hola queridos amigos y bienvenidos nuevamente a Esperanza TV y a este programa especial donde hemos estado hablando acerca de muchas doctrinas de la iglesia, del Apocalipsis, en este tu programa Encontrando Esperanza para el mundo de hoy. Así es, encontrando esperanza para el mundo de hoy. Sí. Sandra, amigos televidentes, tenemos un gozo y una alegría de que ustedes estén con nosotros. Llama a tus amigos, tus familiares, a las personas que conoces. Estos son seminarios proféticos que nos hemos dado cuenta de muchas cosas que Dios tiene para nosotros en el futuro. Y sabes, Sandra, me gusta el próximo tema, el tema que viene a continuación. Y también me gusta el de hoy. Pero el de a continuación es: Dios convierte la desilusión en gozo. ¿Cuántas personas se sienten desilusionadas, pero Dios puede convertir tus desilusiones en gozo? Claro, pero el día de hoy, queridos amigos, también es un tema sumamente especial titulado El Apocalipsis predice un gran engaño. Imagínate, la Biblia misma está prediciendo cosas, pero yo no le voy a robar el tema al pastor Eric Canales. Así es. Creo que es importante que él lo desarrolle porque él conoce su material. Tú también quizá pudieras ayudarle. No creo. Y nuestros queridísimos amigos que están aquí con nosotros en casa, en Dallas, Fort Worth, sean ustedes también muy cordial bienvenidos el día de hoy. Estamos muy contentos de que estén con nosotros. Y ya dejamos al pastor Canales con el tema El Apocalipsis predice un gran engaño. Amén. Apreciados hermanos, amigos, queremos aprovechar este momento para saludar a aquellos que nos están sintonizando por el canal cristiano Esperanza TV. Sean bienvenidos a esta programación, a esta serie Encontrando Esperanza para el mundo de hoy. Y queremos también saludar a esta gente linda que ha venido aquí en Fort Worth, Texas, para estar con nosotros en esta programación. En esta ocasión tenemos un tema pero muy importante titulado El Apocalipsis predice un gran engaño. ¿Sabes que hay una historia de la mitología griega que ilustra cómo el engaño y el error puede ser vestido con ropas religiosas? Puede ser disfrazado el engaño y el error con ropas religiosas. La historia en la mitología griega cuenta que París de Troya raptó a la princesa Helena del imperio griego. Y ya se pueden imaginar, los del imperio griego, cuando se dan cuenta que la princesa de ellos había sido raptada por París de la ciudad de Troya, del imperio de Troya, entonces rapidito se movilizó el ejército griego para querer liberar a la princesa Helena y comenzó la lucha. Una vez que llegaron hasta la ciudad de Troya, comenzaron a tratar de vencer las resistencias de la ciudad de Troya, pero no lo pudieron lograr. Y la historia cuenta que repetidas veces regresaba el ejército griego reforzado queriendo vencer las defensas de la ciudad de Troya y no lo podían lograr. Y así estuvieron por años, hermanos, no fueron meses, años estuvieron intentando y no lo podían lograr. Hasta que después de 10 largos años, el sabio griego llamado Ulises recomendó que el ejército griego se retirara por fin, definitivamente. Pero entonces les dio un consejo, les dice: miren, vamos a hacer una cosa. Retírense, dejen que la gente quede tranquila en Troya, pero vamos a hacer un grande caballo, un caballo de madera grandísimo, enorme. Y ese caballo va a estar vacío, va a tener un compartimento secreto. Entonces, sabiendo Ulises que la gente de Troya era muy religiosa, gente que temía a sus dioses paganos de Troya, entonces le recomendó: cuando esté terminado el caballo, metemos
soldados dentro del caballo, lo llevamos hasta la entrada de la ciudad de Troya y les decimos que es una ofrenda que los griegos estamos ofreciendo a los dioses de la ciudad de Troya. Y una vez que abran las puertas grandes de la muralla y metan el caballo, vuelvan a cerrar las puertas, esa noche, cuando ya todo mundo esté durmiendo, esos soldados que están dentro del caballo van a abrir el compartimento secreto, salen secretamente, van y abren las puertas de la ciudad. Y entonces el ejército que ya estaría escondido a distancia, cuando se les diera cierta señal, el ejército griego vendría y sorprendería a los habitantes de la ciudad de Troya. Y pues dijeron, no hay muchas alternativas, vamos a intentar esto, a ver si así logramos vencer a los de la ciudad de Troya. Entonces, amados, cuando terminaron el caballo, justamente hicieron eso. Una delegación del imperio griego va y lleva el caballo diciendo que era una ofrenda para los dioses de la ciudad de Troya. La gente se sintió halagada al saber que los griegos estaban llevando ofrendas a sus dioses. Pero los ancianos de la ciudad de Troya dijeron, no nos conviene aceptar esto. Puede ser que hay un truco detrás de esto. Pero los jóvenes líderes dijeron, no, porque si nosotros rechazamos esta ofrenda, nuestros dioses se van a indignar y nos van a venir calamidades. Y en contra del consejo de los ancianos, de los sabios de la ciudad de Troya, aceptaron entonces esa ofrenda. Y ya una vez que tenían el caballo dentro de la ciudad y volvieron a cerrar las puertas fortificadas de esa ciudad, comenzó la celebración, una fiesta especial a sus dioses. Se embriagaron y estuvieron danzando y todo hasta altas horas de la noche celebrando. Pero después de ciertas horas, ya en la madrugada, todo mundo se fue a dormir, aún los soldados. Y entonces los soldados griegos que estaban dentro del caballo de Troya abrieron ese compartimento secreto y fueron y abrieron las puertas de esa ciudad amurallada, dieron la señal, vino el ejército griego, sorprendió a los soldados de la ciudad de Troya, destruyeron, vencieron al imperio de Troya. Así es que, amados, vemos cómo por medio del engaño lograron ellos vencerlos, vistieron el engaño con ropas religiosas. Ahora la pregunta, noten ustedes, ¿dónde estuvo Troya? Mucha gente piensa que eso es algo nada más mitológico, pero la ciudad de Troya existió. Yo he viajado, he estado allí. Está en lo que ahora es el país de Turquía, allí en la costa del mar Egeo. Hay ruinas de lo que fue la ciudad de Troya. Hubo diferentes civilizaciones que ocuparon esa ciudad, pero hay ruinas todavía de la última civilización de la ciudad de Troya. Incluso en un parque hay un caballo ahí como recuerdo, como monumento de esa historia antigua de la civilización troyana. Y hasta yo me subí al caballo, hermanos, para ver cómo se miraba de allí. Ahora la pregunta para ti, para mí: ¿habrá un caballo de Troya cristiano? ¿Será que en el nombre de religión cristiana el error ha sido disfrazado con ropas religiosas? ¿Qué nos dice la Biblia? Vamos a ir a la Biblia, hermanos, porque si vamos a lo que los hombres dicen, puede ser que seamos engañados. Pero si está en la Biblia, ¿qué? Yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Repitan una vez conmigo: si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Miren lo que dice Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Por lo tanto, vemos que el trabajo del diablo es engañar. El trabajo del diablo es tergiversar la verdad de Dios. El trabajo del diablo es torcer la verdad de Dios.
Él es el que engaña, hermanos. Es el que está engañando al mundo. Y dice que fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Por lo tanto, estamos claros que el engañador, ¿quién es? Es Satanás, el diablo. Y hay gente que me ha preguntado, pastor, pero si la Biblia dice que el sábado es el día del Señor, que el Señor reposó el sábado, el séptimo día, si el Señor lo santificó, si el Señor lo bendijo, ¿por qué la mayoría de la gente guarda el domingo? Y esa es una buena pregunta, ¿no te parece? Si la Biblia dice una cosa, ¿por qué la mayoría de la gente guarda el domingo? Y aún al domingo le llaman el día del Señor, cuando no está en la Biblia. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo? Es buena pregunta. Y mira lo que dice Apocalipsis 18:23. Luz de lámpara no alumbrará más en ti. Y cuando tú lees el capítulo 18 de Apocalipsis, te das cuenta que está hablando de Babilonia, de la confusión religiosa que iba a predominar al fin del tiempo. Y nos dice que la lámpara, la luz de la lámpara, y basado en Salmo 119, sabemos que esa lámpara, ¿qué es? La Biblia, la palabra de Dios, que ya no alumbraría en Babilonia. O sea, para mucha gente ya lo que la Biblia dice no tiene valor, no tiene sentido para ellos. Para ellos es más importante los sentimientos, lo que yo creo, lo que me gusta. Ya hay gente que se une a iglesias simplemente porque me siento bien allí, pero no necesariamente porque estos son los principios. Esto es lo que dice la Biblia. Incluso a un caballero cristiano le preguntaron, oye, ¿y tú que vas a esa iglesia, qué cree tu iglesia? ¿O qué crees tú? Le preguntaron. No, pues yo creo lo que mi iglesia cree. Oh, sí. ¿Y qué cree tu iglesia? Pues mi iglesia cree lo que yo creo. Ah, sí. ¿Y qué creen ustedes? No, pues nosotros creemos lo mismo, dice. Y mucha gente está así, hermano, no sabe ni en lo que cree. Simplemente va a una iglesia porque se siente bien. Y notas que la palabra de Dios, esa lámpara, ya no alumbraría más. Ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Y el esposo es Cristo Jesús, y la esposa de Cristo es la iglesia cristiana que guarda los mandamientos de Dios. Ya esa voz no se escucharía en Babilonia, en la confusión religiosa que predomina en las iglesias en el mundo. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Aquí el Apocalipsis está prediciendo que vendría un engaño en el nombre de religión cristiana. El error, el engaño iba a ser disfrazado con ropas religiosas, hermanos, en la confusión religiosa en Babilonia, hermanos. Óiganme, qué cosas, ¿eh? Y hay gente que me ha dicho, pastor, pero ¿será que la mayoría de la gente puede estar equivocada? Y es interesante que la gente le gusta ir con lo que la mayoría hace, ¿no les parece a ustedes? Pero tú ves en la Biblia cuando la verdad de Dios ha estado en manos de la mayoría. Siempre ha estado en manos de la minoría. ¿Por qué razón? Porque hacer la voluntad de Dios es más difícil que hacer lo que la mayoría hace. Y es más fácil ir con la mayoría que hacer lo que la palabra de Dios dice. Por lo tanto, tú no encuentras en ninguna parte en la Biblia que la verdad de Dios haya estado en manos de la mayoría. Y yo prefiero estar con la minoría, pero saber que estoy haciendo la voluntad de Dios, que ir con la mayoría y descubrir que voy en contra de la voluntad de Dios. Vamos a ver entonces, contestar esa pregunta que mucha gente se ha hecho. Si la Biblia dice que el sábado es el día del Señor, ¿por qué el domingo? ¿Por qué la gente guarda el domingo? ¿Será bíblico? Y hay gente que piensa que eso es bíblico. Vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre el primer día de la semana. Porque en la Biblia no vas a encontrar que diga domingo. Porque en los tiempos cuando se escribió la Biblia, amados, los días no tenían los nombres que ahora tienen. Se contaban o se les llamaba numéricamente. Primer día, segundo día de la semana, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Excepto 2 días de la semana. Todos los otros se les llamaba numéricamente. ¿Cuáles eran los 2 días que aparte de llamárseles numéricamente se les llamaba por nombre? El sexto día, lo que entendemos ahora como viernes, en la Biblia se le llama sexto día o día de la preparación.
Y el séptimo día, que es sábado, o también se le llama día de reposo. Se le llama séptimo día, sábado, día de reposo. Fuera de eso, todos los otros días se les identifica numéricamente. Así es que cuando hablamos en la Biblia de primer día de la semana, estamos hablando de lo que se entiende como domingo. En el Antiguo Testamento encuentras una sola vez que se menciona el primer día de la semana y la gente se queda sorprendida, porque si tú haces una lista de las veces que se menciona el sábado o séptimo día en el Antiguo Testamento, te puedo hacer una tremenda hoja que comienza aquí y termina en el piso. Pero del primer día de la semana una sola vez se menciona. ¿Dónde está? Génesis 1, versículos 3 al 5, cuando está hablando de la creación, dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y mañana el primer día. Y es la única vez que se menciona en todo el Antiguo Testamento. Ahora pasas al Nuevo Testamento y descubres 8 referencias al primer día de la semana. Y vamos a ver en qué contexto se menciona. A ver si alguno de ellos habla que el primer día de la semana es el día que se deba de guardar, o que Dios le transfirió la santidad del sábado al primer día, o alguna cosa que diga. Si vamos a ver qué dice la Biblia. La primera referencia o cita se encuentra en Mateo 28:1. Aquí escribiendo el apóstol Mateo dice: pasado el sábado, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Entonces, aquí al mencionarse el primer día de la semana, no tiene nada que ver con día de reposo ni día de adoración. Simplemente está haciendo referencia a la mañana de la resurrección. Ahora en la Biblia tú tienes lo que la gente le llama el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan. Pero ¿sabías tú que no hay 4 evangelios? Hay un solo evangelio. Simplemente que cada apóstol lo registra de su punto de vista, con su propia personalidad. Pero hablan de lo mismo. Entonces ahora viene el apóstol Marcos hablando del mismo incidente. Mira, Marcos 16, versículos 1 y 2. Y como pasó el sábado, María Magdalena y María, madre de Jacobo, y Salomé compraron drogas aromáticas para venir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Está hablando exactamente de lo mismo que registra Mateo. Notas, hablando de la mañana de la resurrección, que cuando vienen para embalsamar el cuerpo de Jesús, ya Jesús había resucitado. La siguiente cita también la registra el apóstol Marcos, ahora en el capítulo 16, versículo 9, y dice: mas como Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Por lo tanto, aquí está hablando de la mañana de la resurrección, pero un poquitito más tarde que cuando las mujeres habían ido al sepulcro. Digamos que las mujeres fueron al sepulcro entre las 7 y las 8 de la mañana para ungir el cuerpo de Jesús. Ya había resucitado. Y digamos que entre 8:30, 9 de la mañana, esa misma mañana es cuando se le aparece a María Magdalena. Pero está hablando exactamente del mismo incidente de la mañana de la resurrección. Ahora viene entonces aquí el apóstol Lucas, es la cuarta referencia, cita Lucas 24:1 y dice así: y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado y algunas otras mujeres con ellas. Exactamente el mismo incidente de la mañana de la resurrección. Ahora viene el apóstol Juan, el cuarto evangelista, si quieren llamarle así. Juan capítulo 20, versículo 1, y dice: y el primer día de la semana, María Magdalena vino de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio la piedra quitada del sepulcro. Está hablando exactamente del mismo incidente de la mañana de la resurrección. Ahora,
viene la sexta cita registrada también por el apóstol Juan. Y vean lo que dice el versículo 19. Y como fue tarde aquel día, o sea, ya no fue en la mañana, sino en la tardecita, estaba por ocultarse el sol, el primer día de la semana, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos. Déjenme detenerme aquí. ¿Por qué estaban juntos los discípulos? Ahí lo dice, por miedo de los judíos. Porque hay gente que me ha dicho, ya ve, los discípulos estaban reunidos el domingo, por esas razones que guardamos el domingo. Pero ¿qué había sucedido? El jueves anterior habían aprendido al Señor Jesús, los discípulos habían huido, Él fue crucificado el viernes y ellos temían que los andaban buscando a ellos para matarlos y estaban escondidos. Y ahí se encontraban cuando noten lo que sucede. Vino Jesús y púsose en medio y díjoles paz a vosotros. El Señor Jesús se le aparece a los discípulos, pero nota que no estaban reunidos teniendo un culto religioso, estaban reunidos por miedo, estaban asustados, pensaban que a ellos también los querían matar y estaban escondidos, y el Señor Jesús se les aparece. Este incidente entonces debe de haber sido por allí entre las 5 a las 6 de la tarde, estaba por ponerse el sol, ya era tarde, el primer día de la semana, estaba por ocultarse el sol. Y recuerden que los días bíblicos, ¿cómo son? De puesta del sol a puesta del sol. No son como ahora la gente los mide de medianoche a medianoche. Tú lees de la creación en Génesis capítulo 1 y ¿qué dice? Y fue la tarde y la mañana el primer día, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Por lo tanto, los días bíblicos se miden de puesta del sol a puesta del sol, no de medianoche a medianoche. Por lo tanto, los discípulos estaban ahí reunidos en la tardecita, el domingo, ya estaba por ocultarse el sol y Jesús se les apareció a los discípulos. Así es que hasta estas 6 citas registradas por los apóstoles evangelistas, ninguna de ellas menciona que el primer día de la semana es el día que se deba de guardar como día del Señor. Ahora vienen 2 más y vamos a entenderlas. Vean, la siguiente está en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 7, Hechos de los Apóstoles. Para los que leen inglés, Acts of the Apostles, chapter 20, verse 7. Y vean lo que dice aquí esta séptima cita. Y el día primero de la semana, juntos los discípulos a partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de partir al siguiente día. Antes de que siga leyendo, déjenme presentar el contexto en lo que esto se escribe. Noten que estaban reunidos, dice, partiendo el pan. Ya hay gente que me dice, ya ve, estaban celebrando la Santa Cena en el primer día de la semana y por esas razones que nosotros guardamos el domingo. Pero hermanos, ustedes leen en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vez tras vez, que los discípulos se reunían cada día en el templo y por las casas y comían con alegría y sencillez de corazón, partían el pan, comían juntos. Era lo que estaban haciendo los discípulos, teniendo un convivio, y estaban en la ciudad de Troas, y el apóstol Pablo ya venía en su último viaje misionero rumbo a Jerusalén. Sabía que ya no los iba a ver más, iba a ser aprendido, iba a ser encarcelado. Entonces él llegó y visitó a los hermanos aquí y estaban juntos partiendo el pan, y vean lo que sucedió. Y alargó el discurso hasta la medianoche, les predicó hasta la medianoche. No dice a qué horas comenzó a predicarles, pero les predicó hasta la medianoche. Pero dice que era el primer día de la semana, hermanos. Entonces vamos a entender esto. Si nosotros le preguntamos a la gente ahora, sales a la calle y le preguntas a cualquier persona ahora, ¿qué día es hoy? ¿Qué te van a decir? Es viernes. El viernes termina, te van a decir cuando se llega la medianoche, y ahí termina el viernes y entonces va a comenzar el sábado. Pero bíblicamente no es así. Bíblicamente los días, ¿cómo son? De puesta del sol a puesta del sol. Quiere decir que hace unos minutos atrás, 1 hora cuando mucho, cuando se ocultó el sol, ya terminó
el viernes y ahora estamos en lo que la Biblia enseña el sábado, la primera parte del sábado, porque la Biblia dice que fue primero la tarde y luego la mañana, y mañana de mañana cuando salga el sol termina la primera parte del sábado y comienza la segunda parte del sábado. Y cuando se oculte el sol mañana a eso de las 7 y algo de la tarde, ya termina el sábado y comienza el domingo. Y dice que estaban reunidos el primer día de la semana y les alargó el sermón hasta la medianoche. Quiere decir que ellos comieron en la tardecita, a lo mejor 7, 8 de la noche, pero ya se había puesto el sol, ya era el primer día de la semana y les predicó hasta la medianoche, porque la medianoche del primer día de la semana es mañana de noche, no es hasta la otra noche como comúnmente la gente lo contaría. ¿Tiene sentido eso, hermanos? Y la ciudad de Troas les muestro, yo he visitado allí, también está en la costa del mar Egeo, en el país de Turquía, también cerca de la ciudad de Troya. Hay ruinas todavía de lo que fue en ese puerto donde llegó el apóstol Pablo a predicarle a los hermanos en ese último viaje misionero. La última cita se encuentra en el libro de Primera de Corintios 16:2. Es la octava cita y la última que hay en la Biblia. Y dice así: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegare no se hagan entonces colectas. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, está hablando de un principio de ofrendar, de mayordomía cristiana. No está hablando de día de guardarse, porque noten que él dice que el primer día de la semana en la casa de ellos, él sabía que no iban a estar en la iglesia, guardaran lo que ellos por la bondad de Dios iban a ofrendar. ¿Por qué razón? En el tiempo del apóstol Pablo no existía el sistema monetario que ahora tenemos, aunque había monedas, pero era limitado. Existía el sistema de trueque, de intercambio. Por ejemplo, una persona crecía maíz, cosechaba maíz y cambiaba un bulto de maíz, digamos, por un chivito. Esa persona crecía chivitos y intercambiaban de esa manera. Y los cristianos pues diezmaban y ofrendaban de las bendiciones que recibían de Dios. Y el apóstol Pablo, cuando llegaba a Corinto, a veces pasaban meses hasta que volvía a regresar. A muchos de esos lugares pasaba hasta un par de años cuando regresaba a visitarles otra vez. Pero esta gente estaba guardando sus diezmos, sus ofrendas para entregar para la obra de Dios. Y cuando el apóstol Pablo llegaba, ya me puedo imaginar que esta persona había tenido 100 chivitos, pues diezmaba 10 para el Señor. Ya me imagino al apóstol Pablo cargando 10 de esos chivos para Jerusalén, llevando 1 tonelada de maíz, porque este había tenido 10 toneladas. No era práctico, no era lógico. Entonces, ¿qué hacía la gente? Cambiaba esas cosas por monedas lo más que podía. Y cuando el apóstol Pablo llegaba, no se andaban haciendo esas colectas buscando a ver cómo hacían. Entregaban las monedas y él llevaba eso a Jerusalén para que de ahí repartieran para la obra conforme se necesitara. De eso está hablando aquí el apóstol Pablo cuando le escribe a los corintios. Y de paso, yo he estado en Corinto también, eso está en el país de Grecia. Una ciudad muy hermosa. Tú ves las ruinas que quedan todavía. Hay una ciudad moderna cerca de allí, pero de la ciudad donde estuvo el apóstol Pablo, estas son las ruinas de la ciudad de Corinto. Ahora entonces, ¿quién cambió el sábado bíblico, amados? El Padre Celestial no lo hizo, porque tú vas a lo que la Biblia dice en Malaquías 3:6 y dice Dios, porque yo Jehová, ¿qué dice? No cambio. Dios no va a cambiar lo que escribió. Entonces, si el Padre Celestial no lo hizo, ¿quién hizo ese cambio al sábado bíblico? ¿Quién cambió el sábado bíblico? Jesús tampoco lo hizo, porque mira lo que dice aquí en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y si algo hizo Jesús fue darnos ejemplo de cómo guardar los mandamientos. Aún el sábado Jesús lo guardó y nos dio ejemplo. Entonces, si el Padre no hizo ese cambio, Jesús tampoco lo hizo, ¿quién hizo ese cambio? Los discípulos tampoco lo hicieron, porque aún mira lo que decían los apóstoles, Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios
antes que a los hombres. Ellos no hicieron ese cambio, ¿notas? Entonces, si el Padre no lo hizo, si Jesús no lo hizo, si los apóstoles no lo hicieron, ¿quién lo hizo? ¿Quién se atrevió a cambiar los mandamientos de Dios? Porque si no fuera así, la mayoría de la gente no estaría guardando el domingo. Don Raimundo, don Facundo y todo el mundo guardaría el sábado, pero alguien se atrevió a cambiar los mandamientos de Dios. Y sabes que ya estaba profetizado, el Apocalipsis decía que iba a haber un grande engaño, pero mira lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía. No vendría ¿quién? Está hablando de la venida de Señor Jesús en gloria, que no vendría Cristo a esta tierra sin que antes viniera la apostasía. ¿Y qué quiere decir la palabra apostatar? Apartarse de la verdad de Dios. Quiere decir que aquí el apóstol Pablo estaba diciendo que Cristo no vendría en gloria a esta tierra sin que antes se apartaran de la verdad de Dios. Y sigue diciendo, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Y nota que aquí el apóstol Pablo usa el símbolo del hombre de perdición, pero cuando tú lees en contexto esto y otras partes de la Biblia, te das cuenta que no está hablando específicamente de un individuo la Biblia, sino de un sistema religioso que haría estos cambios. Porque si vamos al libro de Daniel capítulo 7, tú que nos escuchas desde tu hogar, puede ser que participaste de este estudio del capítulo 7 de Daniel, y ahí descubrimos que surgiría en la historia un poder político religioso que haría cambios dramáticos en el cristianismo. Y dice ahí el profeta Daniel, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará ¿en qué? En mudar los tiempos y la ley. De ese sistema religioso que está hablando aquí el apóstol o el profeta Daniel, dice que aparte de que iba a perseguir al pueblo de Dios, que iba a cambiar los mandamientos de Dios. Y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. Ya estudiamos en otro estudio cómo entender periodo de tiempo en profecía bíblica, pero aquí habla de un tiempo que iba a estar persiguiendo al pueblo de Dios. Ya lo vamos a ver en unos momentos. Apocalipsis, hermanos, también nos habla de ese sistema religioso. En los versículos 5 al 8 dice, hablando con el símbolo de una bestia. Ya descubrimos que en profecía bíblica, bestia es un poder político, es una nación, un imperio, un reino, y en algunos casos también un poder religioso. Y vean, dice, y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Una descripción muy similar a como Daniel lo describe. Y sigue diciendo, y le fue dado potencia de obrar 42 meses. En Daniel dice tiempo, tiempos y medio tiempo. Aquí dice 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. Notas, un sistema religioso que tendría influencia en todo el mundo. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Por lo tanto, cuando tú pones en contexto lo que dice el apóstol Pablo, cuando pones en ese mismo cuadro lo que dice el profeta Daniel, cuando pones en ese mismo cuadro lo que dice el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu de Dios cuando escribe el Apocalipsis, te das cuenta que están hablando de lo mismo. Ahora vamos a ver algunas de esas claves, no vamos a estudiar todo porque no nos da el tiempo, pero dice que ese sistema político religioso hablaría blasfemias contra Dios.
¿qué es una blasfemia? A lo mejor tú creas una cosa, yo puedo creer otra, pero mejor dejemos que la misma Biblia nos diga qué es una blasfemia. Hay un caso bíblico de cuando a Jesús le llevaron a un hombre paralítico. 4 hombres llevaron a este hombre paralítico. Miraban que Jesús sanaba a los enfermos y tuvieron fe, creyeron y llevaron a este hombre paralítico. Y mira lo que dice allí en Lucas 5, versículos 20 y 21. El cual, viendo la fe de ellos, déjenme detenerme, aquí está hablando de Jesús, miró fe en estos hombres que llevaban a este hombre paralítico. Jesús ve fe en ellos y mira lo que sigue diciendo. Y le dice al hombre, tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo, ¿quién es este que habla qué? Blasfemias. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? O sea, ellos entendían en los tiempos bíblicos que si un ser humano reclamaba tener poder para perdonar pecados de otros, estaba blasfemando el nombre de Dios. En este caso, Jesús no estaba blasfemando, porque si tú lees en el libro de Juan capítulo 1, versículo 1, allí dice, usando la terminología del verbo, hablando de Jesús, dice, en el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Jesús también es divino. Por lo tanto, Él tiene poder para perdonar pecados. Pero si yo como líder religioso dijera que tengo poder para absolverlos de sus pecados, que yo tengo poder para perdonar tus pecados, yo estaría blasfemando el nombre de Dios, porque solo Dios tiene poder para perdonar pecados. Y en la historia tú te das cuenta que Roma papal ha reclamado ese poder, que sus líderes religiosos tienen el poder y la autoridad de absolver a las personas de sus pecados, que les confiesen sus pecados y ellos los absuelvan de sus pecados. Vamos a ver esta llave profética, ya hemos estado haciendo referencia en otras ocasiones. Ezequiel 4:6 dice, día por año te lo he dado. Números 14:34, un año por cada día. Entonces, en profecía bíblica, un día, ¿cuánto tiempo representa? Un año, estamos claros en eso. Ahora noten que en Daniel decía que este poder político religioso iba a reinar por tiempos y el medio de un tiempo. Y en la Biblia, tiempo quiere decir un año. Si no lo crees, vete ahí al libro de Daniel capítulo 4, cuando Nabucodonosor tuvo otro sueño y Daniel se lo interpretó y le dijo a Daniel, mira, oh rey, humíllate delante de Dios, porque si no, van a venir juicios contra ti y vas a andar como bestia en el campo. Pues él no se humilló delante de Dios y Daniel le dijo que iba a andar 7 tiempos. Y estaba hablando de 7 años que anduvo como bestia Nabucodonosor. Por lo tanto, en la Biblia, tiempo quiere decir año. Tiempo, 2 años, medio tiempo, medio año. 3 años y medio. Ahora, en Apocalipsis usa la terminología 42 meses. Y 42 meses es exactamente 3 años y medio. Y si tomas el mes bíblico de 30 días, no de 28, de 30 o de 31, como ahora lo tenemos, el mes bíblico es de 30 días, entonces te da un periodo de 1260 días, ya sea que se mencione con la terminología tiempo, tiempos y medio tiempo, 42 meses, o en otras partes en Apocalipsis específicamente también dice 1260 días. Pero como está hablando en terminología profética, con simbolismos proféticos, y cada día representa ¿cuánto tiempo? Un año. Entonces está hablando de un periodo de 1260 años que iba a reinar este poder político religioso. Y mira lo que escriben en la Historia de la Iglesia Cristiana, volumen 3, página 327.
Vigilio ascendió la silla papal en el 538 después de Cristo bajo la protección militar de Belisario. ¿Quién fue Belisario? El general que controlaba el territorio de Italia. Cuando se dividió el Imperio Romano en el año 476, ya para el 538, ese territorio de Italia lo controlaba Belisario y le dio todo el poder al Papa Vigilio para que ahora tuviese autoridad no solamente religiosa, sino política. Y surgió lo que en la historia se le llamó la unión de la iglesia y del Estado. Y entonces comienza a reinar como poder político religioso en el año 538 y se va hasta el año 1798 de nuestra era, cumpliéndose esos 1260 años. Ahora, ¿cómo perdió el poder político Roma papal? La historia lo registra en la Enciclopedia Americana, edición del año 1941. Dice, en 1798, el Berthier hizo su entrada en Roma, abolió el gobierno papal y estableció uno secular. ¿Quién fue Berthier? Berthier fue el general de Napoleón, el general francés, porque ya para fines de los años 1700 estaba surgiendo como potencia en Europa Francia, y Napoleón sabía que si iba a lograr lo que él quería, tener un imperio mundial, tenía que deshacer ese poder político religioso que dominaba y que tenía influencia mundial. Y nadie se había atrevido a hacer algo así hasta que Napoleón mandó a su general. Y así el 15 de mayo de ese año 1798 entra Berthier a Roma, se lleva exiliado al Papa Pío VI a Francia y allá muere y pierde el poder político Roma papal, cumpliéndose la profecía. Por lo tanto, ese poder, dice ahí en el versículo 25 de Daniel 7, que es el que iba a cambiar los tiempos y la ley de Dios, los mandamientos. Y sabes que Roma no esconde esto, Roma acepta que hizo estos cambios. Mira, por ejemplo, en el libro titulado El Catecismo de Doctrina Católica para el Converso, la edición de 1957, página 50. Tú encuentras esto en la internet. Ahora cualquiera puede encontrar información así y saber que es cierto esto. Mira lo que dice allí. Preguntas, ¿cuál es el día de reposo? Es la pregunta que está en el Catecismo Católico de Doctrina para el Converso. Y la respuesta es: el sábado es el día de reposo. Viene la siguiente pregunta: ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Y la respuesta que Roma da: nosotros observamos el domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. No dice porque la Biblia lo autoriza, porque Jesús lo autorizó, porque el Padre lo hizo, simplemente porque la Iglesia lo cambió. En el libro titulado Canon y Tradición, página 263, dice lo siguiente: la autoridad de la iglesia no puede estar atada a la autoridad de las escrituras, porque la iglesia ha cambiado el sábado al domingo, no por mandato de Cristo, sino por su misma autoridad. O sea, Roma dice: nosotros tenemos autoridad sobre la Biblia y podemos cambiar lo que está en la Biblia. En el libro titulado El Récord Católico, página 45, dice así: al igual que dos ríos sagrados fluyen del paraíso, la Biblia y la tradición contienen la palabra de Dios. Aunque estas dos corrientes divinas son de igual santidad, todavía de las dos, la tradición para nosotros es más clara y segura. O sea, Roma dice: si hay que escoger entre la Biblia y la tradición, nosotros escogemos la tradición. Y en el Récord Católico de septiembre 17 de 1893 decía esto: el domingo se encuentra no en la escritura, sino en la tradición, y es distintamente una institución católica. Y sabes que mucha gente cristiana sincera no sabe esto. Yo conozco cristianos sinceros que guardan el domingo y me dicen: pues es el día del Señor. Y le preguntas dónde está en la Biblia y se quedan espantados al saber que no hay un solo versículo. Incluso años atrás yo presentaba un tema que le titulaba $5,000 de recompensa por un versículo de la Biblia.
Y yo estuve en diferentes ciudades en este país, en otros países de ciudades, en otros países del mundo. Y cuando yo hacía la pregunta en ese tema, que el que me mostrara con la Biblia un versículo que apoyara la observancia del primer día de la semana, del domingo como día del Señor, se ganaba los $5,000. Y sabes que nunca nadie reclamó esos $5,000. Estuve en países donde llegaban aún pastores de diferentes denominaciones para escuchar a ver qué estábamos enseñando, y ninguno de esos pastores reclamó los $5,000. ¿Sabes por qué? Porque no hay un versículo en la Biblia. Así es que no hallé qué más hacer con esos $5,000, pues se los di a mi esposa para que se los gastara. ¿Qué les parece? Le salió bien a mi esposa, ¿no les parece? Le fue bien. Pero mira lo que Jesús dijo, Marcos 7, versículos 7 y 8. Y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres. Jesús dijo que si nosotros a sabiendas hacemos esas cosas que son tradiciones, aunque lo hagamos en el nombre de religión, no lo estamos honrando a Él. En vano estamos haciendo esas cosas. Ahora, cuando tú no las sabes, Dios no te las toma en cuenta. Pero cuando llegas a conocer la verdad e insistes en quedarte en esas tradiciones, simplemente porque así te enseñaron tus abuelos, tus padres, entonces Jesús dice que en vano lo estás honrando. La pregunta es: ¿a quién vamos a seguir, hermanos? Dos caminos nada más. O vas a seguir a Dios y lo que Dios dice, o vas a seguir lo que los hombres dicen. Es más práctico, más fácil, yo te lo digo de entrada. Seguir lo que los hombres siguen es más fácil que seguir lo que Dios pide. Pero sabes una cosa, no es imposible obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios te va a dar el poder para que tú puedas vivir la vida victoriosa, aunque tengas que ir en contra de la mayoría. Los apóstoles tuvieron que decidir en eso. Ya no prediquen más de ese Jesús. Los ponían en la cárcel, los intimidaban. Pero ¿qué decían ellos? Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y la pregunta es: ¿a quién vas a obedecer tú? En Ezequiel 20:20, mira lo que Dios dice: y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Es una señal entre Dios y su pueblo, y su pueblo reconoce a Dios como el creador de todas las cosas cuando guarda el sábado como Dios manda. El sábado, entonces, hermanos, decimos que es ¿qué? La señal de Dios y un monumento a su poder creador. Por esa razón Dios instituyó la observancia del sábado, porque nos recuerda que Él es el creador de todas las cosas. Un tiempo atrás estuve en la ciudad de Livingstone, en Zambia, un país africano, ahí cerca del sur de África. Y después de dar una serie de conferencias, tuvimos un par de días libres y nos fuimos a otro país cercano, Botsuana. Hay un parque nacional muy bonito, fuimos a un safari y yo me quedé sorprendido con los animales que miramos allí, y yo les voy a poner en la pantalla a ustedes también que nos ven desde sus hogares un león africano, un león de Botsuana, vean. Y a mí me impresionó ese león cuando lo miré y me quedé sorprendido. ¿Qué les parece ese león africano? ¿No es león? ¿Seguros que no? ¿Por qué no es león? ¿No es león eso que está allí? ¿Es elefante? Oigan, tienen razón, eso es un elefante, ¿verdad? Esto es un león africano, ¿sí o no? Quiere decir que al elefante yo le puedo llamar león todo lo que quiera, pero siempre seguirá siendo elefante. Al primer día de la semana, al domingo, yo puedo llamarle Día del Señor todo lo que quiera. Tú le puedes llamar Día del Señor todo lo que quieras, pero nunca va a ser el día de reposo, el sábado, el séptimo día que Dios instituyó. Nunca va a ser el Día del Señor.
Lucas 4:16, hablando de Jesús, y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga y se levantó a leer. Era costumbre de Jesús ir el sábado a la iglesia, y Él nos dio ejemplo. Mira lo que dice Juan 13:15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús nos dio ejemplo en todo. Cómo ser bautizados, Jesús nos dio ejemplo. Cómo guardar los mandamientos, Jesús nos dio ejemplo. Cómo guardar el sábado, también nos dio ejemplo Jesús. Apocalipsis 14:12 dice Dios, aquí está la paciencia de los santos. Y dijimos que se requiere paciencia en la vida cristiana, ¿no es así, hermanos? Porque ir en contra de la mayoría no es lo más fácil. Es más fácil ir con la mayoría, lo que la mayoría hace. Vivir la vida cristiana como Dios manda se requiere paciencia. Y dijimos que santo no es otra cosa en la Biblia más que un pecador arrepentido, perdonado y justificado por Cristo Jesús. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Notas, en el Apocalipsis Dios identifica a su iglesia con esas dos características. Guardan los mandamientos, los 10 mandamientos, y tienen la fe de Jesús. Y yo guardo los mandamientos no para salvarme, pero porque ya soy salvo en Cristo, tengo fe en Jesús. Y porque Él me dice en Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos, por eso es que yo los guardo. Un día me dijo un joven, pastor, yo voy a la iglesia verdadera. Y le dije, ¿y a qué te refieres? Mi iglesia se llama así. Me dio un nombre que tenía connotación con Jesús y con Dios. Le dije, mira, el nombre no le da la autenticidad de la verdad de Dios a una iglesia. En el Apocalipsis Dios identifica a su iglesia con características, no por nombre de iglesia. Entonces le puse un ejemplo. Le digo, mira, si a ti te dejaran entrar a la cárcel cuando los presos están comiendo a mediodía, y entras y gritas, Jesús, vas a ver que una cantidad de presos van a voltear porque se llaman Jesús, pero no porque se llamen Jesús son santos como Jesús lo es. Entonces el nombre no le da la autenticidad de la verdad de Dios a una iglesia, sino son las características. Y sabes que Dios es bueno, misericordioso, porque Él saca pueblo de todos lados. Hay gente que piensa en la palabra santo como alguien que ya está listo para ser trasladado al cielo, que anda con una aureola aquí. Ese es el santo, pero en la Biblia no es así. Es un pecador arrepentido, perdonado y justificado por Cristo Jesús. El apóstol Pablo le escribe a los cristianos en Corinto y él dice los santos de Corinto. Y tú lees lo que estaban haciendo y te espantas porque había adulterios en la iglesia de Corinto. Había aún situaciones donde estaba viviendo un hombre con la esposa del padre. Cosas así que uno se espantaría ahora, pero él le llama santos a la iglesia. ¿Por qué? Porque un santo no es otra cosa más que un pecador arrepentido, perdonado y justificado por Cristo Jesús. Y sabes que Dios saca pueblo de donde encuentra. Uno pensaría que Dios va a llamar solo gente buena, ¿no? Pero Jesús dijo que Él no vino a llamar justos, sino que pecadores al arrepentimiento. Y yo agradezco a Dios que Él me llamó a mí. Si yo te dijera de dónde me sacó el Señor a mí, no me dejarías predicar aquí. A lo mejor tú apagarías la televisión, pero igual yo te voy a mostrar una foto de cuando yo tenía 16 años. Ahí fue cuando yo escuché de Jesús y no creo que me vas a identificar a mí. Yo tocaba en un grupo de música desde los 12 años, pero gracias a Dios que cuando yo estaba por los 16 años, una familia adventista me habló de Cristo. Me invitaron a un grupo pequeño y a lo mejor no me identifican, así es que me voy a identificar, ese soy yo. Y qué ironías de la vida, tenía tanto pelo yo, ¿no les parece, hermanos? Pero algo interesante, con el tiempo me hice novio de una de esas chamacas de esa familia que me invitó. Le salió caro haberme invitado a estudiar la Biblia. Y me decía que se le hacían atractivos los calvos y yo tenía tremenda cabellera. Y con el tiempo nos terminamos casando y de casados me seguía diciendo esta morenita chula que está allí, me decía que se le hacían atractivos los calvos. Pues hermanos, Dios le contestó la oración porque miren cómo quedé, ¿no? Pero sabes una cosa, amado, tú también que me ves desde tu hogar. Si Dios me llamó a mí,
te puede llamar a ti, te está llamando también. Si Dios me salvó a mí, te puede salvar a ti. Si Dios me dio victoria sobre cosas que me gustaban de la música, del mundo y eso, te puede dar victoria a ti también, porque lo que Dios hizo por mí, puede hacer por ti. Si me perdonó a mí, te puede perdonar a ti también, porque así como me ama a mí, te ama también a ti. Y Jesús dijo en Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Notas? Hay otras ovejas sinceras, gente sincera que Jesús tiene en todas las iglesias. Y yo estoy convencido que en el cielo va a haber católicos, pentecosteses, bautistas, adventistas, de todo va a haber ahí, hermanos. Gente sincera que murió creyendo que había servido al Señor, aún siguiendo tradiciones. Pero cuando tú ya conoces, ¿qué dice el Señor? Mira, Apocalipsis 18:4. Y oyó una voz del cielo que me decía: salid de ella, pueblo mío. Salid ¿de dónde? Está hablando de Babilonia, de la confusión religiosa. No dice quédense allí, porque no seáis partícipes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Dios dice: sal de ahí, no te quedes ahí. Hay gente que me ha dicho: pastor, pero es que así creyeron mis abuelos, mis padres. ¿Qué si yo vengo a la iglesia el sábado en la mañana y el domingo sigo yendo allá con mis amigos? Bueno, es cosa tuya, pero Dios te dice: sal de allí, no te quedes allí. Y mira lo que dice Apocalipsis 22:17: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. El Espíritu Santo es el que está llamando, pero está usando a la esposa de Cristo, a la iglesia, a ti y a mí, para decir: ven. Y mira, y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo agradezco a Dios que alguien se tomó el tiempo de decirme a mí: ven, si no, ¿dónde estaría yo? Mi responsabilidad ahora no es de cambiar tu vida, transformar tu vida. Esa es la obra del Espíritu Santo. Toda mi responsabilidad es decirte: ven a ti, invitarte a aceptar a Cristo. Y el que quiera, dice, tome del agua de la vida. Tú tienes que querer al fin de cuentas. Dios no va a forzar tu voluntad. Y ahora el Señor Jesús te está invitando. Yo quiero orar por ti. Él te invita a que le obedezcas, te entregues a Él, le des tu vida. Y yo quiero orar por ti. Vamos a seguir teniendo bautismos este sábado, el otro sábado. Y si en tu corazón está el deseo de entregarte a Cristo, ya ha habido otras decisiones, yo quiero orar por ti. Tú que estás allá desde tu hogar, puedes pedirle a Dios que te dirija, que te guíe. Busca una iglesia adventista, van a estar más que felices de invitarte y ayudarte en ese deseo que tú te entregues a Cristo por medio del bautismo. Pero yo quiero orar aquí por alguien, algunos que quieran tomar esa decisión. Levanta tu mano si tú quieres que ore por ti. Dice: Señor, yo quiero darte mi vida, quiero entregarme a ti, yo quiero bautizarme, quiero nacer de nuevo. Si alguien tiene ese deseo, levante la mano. Yo quiero orar, por lo menos por una persona que oráramos. Ya hemos orado por algunos estas noches pasadas, pero habrá alguien aquí. Dios te bendiga, hermana. Qué linda decisión. Habrá otra decisión más. Alguien más a quien le ha hablado el Espíritu Santo. El Espíritu y la esposa dicen: ven. El Espíritu Santo te está llamando. Responde ese llamado. Tus abuelos, yo pienso en mis padres. Mi padre, mi madre murió conociendo estas verdades, pero mi padre, mis abuelos murieron sin conocerlas. Dios les dará la vida eterna. En la sinceridad de ellos les dará la vida eterna. Pero tú y yo que conocemos, Dios dice: salid de ella, pueblo mío. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Qué maravilloso, ¿no? Pero al fin tú tienes que querer. Estamos saliendo del aire. Que Dios te bendiga. Te esperamos en la próxima transmisión, tú que nos ves desde tu hogar. Pero yo...